¿Ya estamos listos? Vamos a iniciar. Continuamos con el tercer foro el día de hoy. Ya es el tercer foro que estamos realizando, que han sido unos grandes foros y que la verdad que los ponentes han estado con muy buenas propuestas y hemos estado trabajando de la mano. Hoy nos acompaña la maestra Dalia Treviño Paz, subgerente de Conagua. Sí, sí está. Véngase para acá. Acompáñenos, por favor. Sí, acá. Aquí, perdón. José Luis Paz Jiménez, jefe de departamento de Conagua. Bienvenidos. Que estén, te iba a decir que estén juntos y yo me movía para que, digo, por si tienen que trabajar. Como verán, nos han seguido acompañando personal de Conagua también para darle fe y pues estar trabajando de la mano con con el tema. Hoy voy a mencionar y darles gracias a los compañeros diputados integrantes de la zona norte, al diputado Torres Cofiño Marcelo de Jesús del PAN, al diputado Flores Elizondo, a la diputada Flores Elizondo Patricia del MC, a la diputada Cuevas Sánchez Cintia de Morena, diputado Fernández Samaniego José Armando de Morena, gracias diputado por acompañarnos, diputada Garza de la Garza Samantha Margarita del PAN, que nos ha estado acompañando también en estos foros, la diputada Gloria López José del PT, el diputado Borrego Adame Francisco Javier de Morena, diputado Corral Ordóñez, Jesús Roberto del PT, el diputado Elizondo Guerra, la diputada Elizondo Guerra Olga Juliana, y le quiero agradecer que nos ha estado apoyando y respaldando. Bienvenida, gracias diputada del PT, al diputado Espinosa Eguía Juan Francisco del PRI, diputado García Hernández Jesús Fernando del PT, diputado Calianchis de la Fuente Teodoro del PAN, diputado Pelayo Covarrubias Francisco del PAN, diputado Pompa Robles Felicita de Morena, diputada Sánchez Rivera Miguel Ángel del MC y diputado Madrid Pérez Ricardo del Partido Verde. Calianchis. Vente para acá, diputado. Tenemos al diputado del Partido Verde. Gracias, diputado. Alejandro Pérez Cuellar, él viene de Chihuahua, pues es la zona norte y estamos trabajando. Creo que en la zona norte ha habido unas grandes propuestas que muy viable se van a ver reflejadas en la nueva ley de aguas nacionales. Vamos a darle inicio por el tiempo apremiado que hoy tenemos. Hoy estaremos hablando agua en el medio rural, núcleos agrarios, ejidos y comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos. Le vamos a dar la palabra primeramente a la persona que hoy nos acompaña. Hoy solo tenemos un ponente vía presencial, el cual le agradecemos que haya hecho todo su esfuerzo desde Baja California, que viene y nos acompaña para poner su propuesta y nos ha acompañado en todos los foros. Hoy le vamos a dar la palabra a Salinas Martínez Yacer Ismael. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, diputados. Me voy a poner de ladito porque la plática es para los diputados. Gracias al público, gracias al apoyo recibido por los diputados de mi estado y que están aquí presentes. Yacer Ismael Salinas y Martínez, ejidatario del Ejido Jalisco, del Valle de Mexicali, usuario del módulo 17, margen derecha del río Colorado, Distrito de Riego 014, licenciado en Derecho en materia agraria y Derechos del Agua, Derecho Administrativo. La ponencia es el blindaje de los derechos de ejidos y comunidades y colonias agrícolas en base al derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. La soberanía alimentaria, un tema
de seguridad nacional. Qué buen día para hacer esta exposición, 20 de noviembre, Revolución Mexicana. Los derechos de ejidos, comunidades y colonias agrícolas fueron adquiridos por algo que costó sangre y vidas humanas de mexicanos, con una demanda sobre la desigual distribución de la tierra. Después de la Revolución Mexicana, en Mexicali, lugar donde soy ejidatario, nació el movimiento del asalto a las tierras, derivando en la reforma agraria. Se dotó de un binomio de tierra y agua, reconocido por las leyes mexicanas, un patrimonio y sustento de una familia por cada parcela, con su respectiva agua. La Constitución Política maneja en su artículo constitucional, fracción octava, la tutela del derecho humano al agua, pero también en el párrafo tercero maneja el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Se refiere al cultivo. Sin agua no hay cultivo. ¿Cuál derecho tiene más prioridad? Esa pregunta se las dejo para su conciencia. Soberanía alimentaria. ¿Cómo vamos a lograr ese objetivo de este gobierno si no tenemos agua para sembrar? Certeza jurídica. Se ha platicado que se permitan las transmisiones entre usuarios, módulos o unidades de riego, distritos y cuencas. ¿Para qué? Para la mejor administración de los cultivos. Eso lo aplican eso hay que reformar los artículos de la Ley de Aguas Nacionales 22, 49, 51, 54, 56, 56 bis, 70 y 75 del documento que les he entregado. Exceptuar el delito hídrico, artículo 119, fracción 25, 26 y 27, para evitar tacharnos como delincuentes. Concesiones. Dejemos la ley en el estado que se encuentra para la dotación de aguas de uso agrícola y pecuario. Recuperación de volúmenes en infraestructura. Tenemos un retraso de 50 años de la obligación del Estado a invertir en infraestructura y no se ha hecho. Sin embargo, la ley maneja que si el Estado proporciona más o en una parte proporcional mayor para modernización, tecnificación e infraestructura, puede recuperar ese volumen. Están pegándole el tiro de gracia a la obra de infraestructura que alimenta los cultivos. He escuchado de las zonas o regiones hidrológicas, hídricas. Está muy bien generar una zona noreste, norponiente, centro y sur. Cada zona tiene sus particularidades y mi distrito 014 es sui generis, muy diferente, por la dotación que se recibe por un tratado internacional de aguas desde 1944. No podemos tratar a todos igual. La ley, desafortunadamente, no puede ser pareja. Estudios técnicos son los que se necesitan para aprobar y promulgar una ley adecuada, leyes secundarias y sus reglamentos. Hasta ahorita no se han escuchado números que convaliden la recuperación de volúmenes. Que conserve el Registro Nacional de Agua su publicidad, que sea público. Necesitamos saber quién tiene el agua. Por ahí tenemos empresas que tienen permisos de riego dentro de los módulos concesionados para uso agrícola o pecuario y no tiene ese uso. Saneamiento. ¿Saneamiento qué quiere decir? Uso, reciclaje del agua. Una recuperación de volúmenes que se medirá con las aguas rescatadas, tratadas. La recuperación de volúmenes en el espíritu de la ley no habla de venir a tomar el agua fácil, el agua que viene para el campo, que es muy necesaria. ¿Por qué hay disponibilidad de volumen en el campo? Nos preguntemos. Ya sabemos, ustedes atendieron en días pasados a los compañeros agricultores. Incorporar conceptos que, si bien se han acuñado con apoyo colegiado del doctor Cortés, justicia hídrica,
derecho humano a la alimentación nutritiva suficiente. ¿Y cómo puede ser eso? Blindando el agua de uso agrícola y pecuario. Se necesita cambiar el artículo 3 en la Ley General de Aguas, agregar una sección quinta, un artículo 19 bis, donde existe una vinculación del derecho humano a la alimentación nutritiva y de calidad, preservar los derechos de los ejidos, diseñar políticas de apoyo al campo, acciones para garantizar el alimento y la soberanía alimentaria. Un país que no puede sostenerse alimentariamente está supeditado al Estado que le brinde el alimento. Seguridad nacional. Gobernanza democrática del agua. Permitir que los ejidatarios, a través de sus representantes, formen parte de los distritos de cuenca, de los comités hidráulicos, para que sean escuchados con voz y voto, no dejarlo solamente en entes administrativos. Llegando a los transitorios, transitorio tercero, esta ley viene sin presupuesto, es el mismo presupuesto para el ejercicio fiscal. ¿Cómo vamos a resolver vicios si no podemos dar presupuesto para lo que se está creando? En el documento que les entrego viene cómo se puede redactar ese artículo para dejarlo al escrutinio. Sexto, conservar el principio de no retroactividad de la ley para las concesiones, eliminando lo que dice, siempre que no se opongan a sus principios y directrices de la ley que va a entrar en vigor, porque nos están arrebatando el patrimonio que costó vidas, que se luchó por él, nadie lo dio, se peleó por él. Cierro con lo que dijo nuestro caudillo y agrego: tierra, agua y libertad. Gracias. Entrego copia a Conagua, entrego copia a los diputados. Es de mencionar que ya entregué copia también al ingeniero Aarón Mastache de Conagua, para que puedan observar mis comentarios a profundidad, ya que el tiempo no es suficiente. 5 minutos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Le damos también la bienvenida a las diputadas Laura Ruiz, diputada, vente acá con nosotros, diputada Rocío, muchas gracias, que nos han acompañado en todos los foros también y han estado pues muy atentas a todo lo que conllevan estos foros. Le vamos a dar el uso de la palabra al diputado Alejandro Pérez Cuellar de Chihuahua. Adelante, diputado, por favor. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros diputados de la Comisión de Recursos Hidráulicos, especialistas, concesionarios, organismos, funcionarios y sociedad en general. Recientemente platiqué con el diputado Ricardo Madrid, secretario de esta comisión. Le externaba que tenía un documento de parte de la Sociedad de Asociaciones de Usuarios del Distrito de Riego 05 de Chihuahua. Este distrito de riego tiene más de 20,000 usuarios de agua y yo me comprometí con ellos a presentar estas observaciones aquí en la comisión. Abarca los municipios de San Francisco de Conchos, La Cruz, Saucillo, Camargo, Delicias, Rosales, Meoqui y Julimes, todos del estado de Chihuahua. Le agradezco al diputado Madrid que ya presentó el documento de la comisión, sin embargo se me hacía muy importante venir a comentarlo aquí a estas asambleas, estas mesas de trabajo que organiza la comisión. Las observaciones, preocupaciones y sugerencias que hacen los usuarios de Chihuahua, aunque son observaciones solo de una zona de Chihuahua, pues sé que en otras regiones del estado comparten estas observaciones. Los usuarios consideran que algunas modificaciones en materia de transmisión de derechos, prórrogas y aplicación retroactiva de disposiciones representan una amenaza para la seguridad jurídica de los productores y la estabilidad del sistema hidroagrícola, en particular
Voy a enumerar lo que les preocupa: que se elimine la posibilidad de transmitir derechos de agua en casos legítimos como sucesiones o compraventa de predios agrícolas, afectando con ello la movilidad, el valor de la tierra y el acceso a financiamiento. Que se condicione la prórroga de concesiones a la disponibilidad del recurso en el momento del trámite, generando incertidumbre y riesgo de reducción de volúmenes. Que se pretenda aplicar criterios retroactivos a trámites en curso, contraviniendo principios constitucionales. Por otro lado, señalan que la iniciativa prioriza el consumo humano y doméstico como principio rector en todas las autorizaciones sobre otros usos, lo cual desde luego no está mal que se busque garantizar el consumo humano, pero cuestionan de qué manera se puede garantizar que esto no afectará el acceso a agua suficiente para actividades del sector primario como agrícolas y pecuarias, que también son muy importantes para la sociedad porque representan el acceso a producir pues, nuestro alimento. Además señalan que si bien es cierto que la propuesta de ley general de aguas es reglamentaria del artículo 4 constitucional, también es cierto que la ley de aguas nacionales es reglamentaria del artículo 27 de la misma Constitución. El dilema que plantean es de qué manera se evitarán contradicciones entre ambas leyes. Es decir, pues la Ley General de Aguas promueve priorizar el consumo humano sobre cualquier otra actividad y el artículo 27 regula el desarrollo rural sustentable, la eficiencia de la energía para el campo, la propiedad privada, el alumbramiento de las aguas del subsuelo y promover el desarrollo económico, social y cultural del sector rural del país. También mencionan que se debe propugnar por una sola ley que regule todos los usos, que contemple los derechos de todo tipo de usuarios, pues la Constitución establece que será ley, hablando de un solo marco jurídico, que debe definir las bases para garantizar el agua como derecho humano, incluido aquel que no sea para consumo humano, sino también el necesario para la realización de actividades económicas, alimentarias y productivas. En fin, estas son solo algunas de las observaciones, propuestas. Les voy a entregar el documento que hacen los productores del campo de Chihuahua. Son aportaciones, considero que son aportaciones valiosas que presentan la visión de quienes representan un sector fundamental para la vida económica y productiva del estado de Chihuahua. La actividad agrícola en Chihuahua es motor económico, social y alimentario, por lo cual es indispensable escuchar y considerar las voces de quienes viven y trabajan diariamente la gestión y aprovechamiento del agua. Por ello felicito a la Comisión de Recursos Hidráulicos por realizar estas audiencias públicas, estas mesas de trabajo, para escuchar a la ciudadanía y atender las consideraciones planteadas para que sean tomadas en cuenta en el análisis parlamentario de esta ley y que resulte en una mejor legislación en beneficio de todas y todos los mexicanos. Así que aquí les dejaré el documento presentado por los productores de Chihuahua y agradezco la posibilidad de participar en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Muy bien. Le damos el uso de la palabra, ahora sí vamos virtual. Chinola Gómez Jorge Agustín. ¿Sí se encuentra? Sí, sí me encuentro. Adelante, por favor, con su exposición. Muy buenas gracias a todos y a todas ustedes que nos permitan participar en estas audiencias, gracias a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Como estuve viendo bien en unos días atrás, estuve viendo la posibilidad de hablar del agua en medio rural y núcleos agrarios, ejidos, comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos. Yo quiero poner en contexto lo siguiente, ¿verdad? Soy también presidente en una unidad de riego, unidad de riego 30 derivadoras así. Soy el presidente de cotas del Comité Técnico de Aguas Subterráneas Acuífero Casagrande y veo que muchas necesidades de una reforma de ley es por el uso del agua potable en estas comunidades. Como bien lo sabemos, durante años, antes de pueblos y cualquier ciudades, pues se hacían norias y pozos domésticos. Ellos están en una completa indefensión ante esta nueva ley.
porque no hay un documento que se les dé o se les expida por parte de Comisión Nacional del Agua que les asegure que sus norias, sus pozos domésticos, pues les dé una certeza jurídica. ¿Sí? Entonces yo le pediría aquí a la comisión y a ustedes, a la misma población, que veamos también ese sentido, ¿no? Que si bien hablamos de un derecho humano al agua, pues tiene que ser reconocido jurídicamente, ¿no? Y que no nos caigamos en una burocracia que, caray, pues decepciona, porque muchas veces son comunidades lejanas, ejidos lejanos, son ranchos, son praderas que, pues, que no tienen un documento, sin embargo están usando el agua para el humano. No sé si me escuche bien. Sí, le escuchamos. Sí, sí se escucha muy bien, adelante. Gracias, muy amable. Por eso debemos tener énfasis también en eso, derecho humano al agua en las comunidades agrarias, núcleos indígenas, afromexicanos, que se les dé un documento de sus norias y sus pozos domésticos. Porque si bien no queremos que caiga con la nueva reforma en una ilegalidad y que sean acreedores a sanciones, que pues no debe de ser. Con esto concluyo mi participación y agradezco mucho a la comisión, a la doctora Claudia Sheinbaum, que haga este tipo de foros para escuchar a los y las productores y las comunidades de México. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Le damos el uso de la palabra y si está listo, Colunga Martínez Miguel Ángel, también de Chihuahua. No está presente en el Zoom. A Alejandro Olea Güereña. Alejandro. Hola. Buenas sí, tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, pues, adelante, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por la oportunidad de participar en este foro organizado, ¿verdad?, por la Cámara de Diputados. Estas audiencias públicas muy valiosas. Como primer punto, bueno, además de saludar a todos los presentes, productores, usuarios, profesionistas, diputados que están, pues los saludo con respeto y con afecto a todos ellos. Primero quiero puntualizar, porque en el orden están 3 personas que forman parte de los distritos de riego del río Yaqui, del río Mayo. Yo estaré en mi participación pues tocando esos temas. Digamos que mi participación abarca esos 3, no es necesario que hablemos los 3. Y para ello, pues primero que nada les comento que la Ley General de Aguas Nacionales, coincidimos con la presidenta en su iniciativa, que es necesaria para poder cumplir con el mandato constitucional de la reforma al artículo 4. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que nadie se opondría a fortalecer, materializar, robustecer y terminar de reconocer el derecho humano al agua y saneamiento, que tiene una prioridad sumamente importante. Nuestros comentarios acá en los distritos del río Yaqui, del río Mayo, en el estado de Sonora, en el sur de Sonora, tienen que ver con la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales. Y también les comento que el fundamento a nuestra propuesta de modificaciones a esa iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, pues se fundamenta, como ya algunos de los compañeros habían mencionado, en el derecho humano a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad prevista por el artículo 4 constitucional. Es verdad, como ya se ha mencionado, que el artículo 4 contempla el derecho humano al agua y saneamiento, pero de igual manera contempla también el derecho humano a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad. Eso nos indica que no se trata de derechos humanos excluyentes, ni tampoco que tengan una relación jerárquica entre ellos, sino que esto indica
que deben de satisfacerse ambos, que hay una obligación del Estado entendido como un todo, en todos sus niveles, incluida también la población. Si nos vamos a la teoría del Estado, que involucra no solamente al gobierno, sino también a la población en el cumplimiento de estos derechos o satisfacción de estos derechos humanos, y que son interdependientes entre sí. Entonces, con este entendimiento y sabedores de que los usuarios de agua para fines agrícolas y ganaderos están cumpliendo con una noble tarea de alimentar al país, es también igualmente prioritario que el llevar agua a las casas. No se puede vivir sin agua, definitivamente, pero tampoco se puede vivir sin alimento. Y es por ello que queremos que no se afecte el uso de agua para fines agrícolas, fines pecuarios, y en este sentido va nuestra propuesta. Nuestra propuesta tiene que ver, en primer término, con permitir en casos excepcionales la transmisión de derechos, es decir, no eliminar totalmente la figura de transmisión de derechos en la Ley de Aguas Nacionales. Para ello habría que modificar la iniciativa en sus artículos 9, fracción 52, 22 y 28 de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales. La idea es mantenerla de manera gratuita, desde luego, no se trata de comercializar con el agua, de manera gratuita, sin variar el uso, es decir, no cambiar a otros usos diversos, sino a estos usos básicos que son el consumo humano, la producción agrícola y también las actividades pecuarias ganaderas. En ese sentido va nuestra propuesta. ¿Con qué fin? Pues darle certeza jurídica a los productores de alimentos, darle flexibilidad en los diversos esquemas de asociación, de producción que se tiene en el sector primario. De esta manera podemos hacer más productivo, porque definitivamente existen diversos esquemas de colaboración a través de cooperativas, a través de sociedades, a través de diversos esquemas o figuras jurídicas que requieren transmitir los derechos, ya sea de forma definitiva o de forma temporal, y por eso es necesario que se mantenga siempre y cuando se destine esta agua para estos fines nobles de producir alimento a través de las actividades agrícolas y ganaderas. Además, el permitir esto en casos excepcionales como se propone sería congruente con los derechos que se reconocen para el uso de tierras ejidales en el artículo 57 de la Ley de Aguas Nacionales actual. Entonces creo que iríamos en el mismo sentido y sería congruente con lo que ya se reconoce por la Ley de Aguas Nacionales en el artículo 57. También proponemos nosotros mantener el artículo 23 bis de la Ley de Aguas Nacionales, que permite proporcionar el uso temporal a terceros en casos excepcionales. Regreso, cuando se trate de usos para consumo humano, para fines agrícolas, para fines de producción pecuaria, ganadera. Ahí la idea es permitir que esa figura se mantenga, ya que la iniciativa propone eliminar este artículo 23 bis, porque ¿qué sucede en casos de arrendamientos de tierras, en casos de comodatos, en casos de asociación con otros productores? Es necesario en ocasiones proporcionar el uso de manera temporal, siempre y cuando se respete el mismo fin de la concesión, es decir, la producción agrícola, la producción ganadera, o como sucedió en un caso excepcional en Monterrey, que se tuvo que hacer una transmisión temporal para satisfacer el consumo humano de la ciudad. Esta figura fue un alivio para ello y se pudo atender la sequía que atravesó. Bueno, aquí si eliminamos esta figura, entonces estamos limitando esa posibilidad. Nosotros proponemos que se mantenga el artículo 23 bis de la Ley de Aguas Nacionales. También para avanzar en la exposición y permitir a otros también el tiempo necesario, las prórrogas. Nosotros proponemos facilitar las solicitudes de prórroga, no restringirlos. Se pretende la iniciativa reducir de 5 años previos al fin de la vigencia para solicitar la prórroga, reducirlo a un solo año, pero además hay que hacerlo 6 meses antes
del vencimiento. Eso nos deja una ventana muy escasa de 6 meses. Lo que nosotros proponemos es que se mantengan los 5 años como está en la ley actual y que se pueda solicitar la prórroga hasta un día antes del vencimiento del título, como sucedía en la Ley de Aguas Nacionales previo a las reformas del 2004. Esta es una figura que ya se tenía desde antes. Además, es un hecho notorio y lo sabemos todos que cada cierto tiempo se emite un decreto de facilidades para evitar que los títulos se mantengan caducos, pues que hayan vencido y poderlo recuperar. Entonces, yo creo que la realidad que enfrentamos es facilitar el otorgamiento de prórrogas y no restringirla como pretende la iniciativa. Entonces, en ese sentido va nuestra propuesta también, propuesta que ya hicimos llegar desde luego a los organizadores de este foro. También coincidimos con otro de los compañeros que me antecedió en el sentido de que debemos de premiar a aquellos usuarios, sobre todo para fines agrícolas y ganaderos, aquellos usuarios que invierten en la tecnificación del riego, que invierten en la infraestructura de riego. La iniciativa pretende establecer un castigo cuando parte de la inversión sea del gobierno y reducir los volúmenes concesionados en la misma proporción que hizo una inversión el gobierno. Nosotros consideramos que siempre y cuando participe, aunque sea parcialmente, el usuario en la inversión necesaria para eficientar el riego, que mantenga su concesión. ¿Por qué? Porque la concesión, el hecho de establecer un mecanismo, un sistema de riego, tiene costos mantenerlo. El cambiar las cintas, el pagar la luz, el mantenimiento de los sistemas. Entonces, esa inversión se ve premiada con una mayor disposición de volumen. Entonces, nuestra propuesta consiste en eso, en premiar a aquellos que usen menos agua, no castigarlos reduciéndoles el volumen concesionado. Por último, coincidimos con lo que se mencionaba también anteriormente, y así lo proponemos, en eliminar la última parte del artículo 6º transitorio para evitar una aplicación retroactiva de ese artículo a trámites que están pendientes de resolverse ante la Comisión Nacional del Agua. No debe de aplicarse normas de manera retroactiva para resolver trámites que iniciaron bajo la vigencia de la Ley de Aguas Nacionales en la forma actual. Eso sería violatorio del artículo 14 constitucional, porque se estaría aplicando en perjuicio de persona alguna. Claro que si eso puede ser en beneficio, pues ahí sí, ¿verdad? Pero nunca en perjuicio de persona alguna. Bueno, yo con esto cierro las propuestas que nosotros traemos desde los distritos de riego del Yaqui y del Mayo. No me resta más que agradecerle la oportunidad de participar y rogándoles a ustedes, especialmente a los diputados, que tomen en cuenta nuestra propuesta para no depender de la alimentación de otros países, lo cual sería sumamente riesgoso para todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Alejandro. Agradecemos también la presencia del diputado ingeniero Roberto Corral del PT. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos, parte de este equipo. Y por respeto a todos los participantes, les vamos a pedir a los que continúen que solo son 5 minutos por cada participante para darles el espacio a las personas que aún están por participar. Le damos la palabra a Estrada Macías María Elizabeth. Gracias. Adelante, Elizabeth. Sí, yo pertenezco a la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, a la Contraloría Autónoma del Agua de la Laguna, a la Contraloría Nacional Autónoma del Agua. Soy ejidataria del Distrito de Riego 017. El título de la ponencia es El respeto por los derechos al agua de los ejidos y comunidades. Durante los 33 años de la Ley de Aguas Nacionales, la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con notarios públicos comprados, visitadores agrarios, dirigencias de los módulos de riego,
han promovido el sistemático despojo, acaparamiento y concentración de las aguas de los núcleos agrarios, los cuales en muchos casos son consideradas las aguas más valiosas que sus tierras. Las sentencias de tribunales colegiados del Poder Judicial Federal y tribunales agrarios sobre los derechos de agua han establecido jurisprudencia sobre el respeto a los decretos presidenciales, por lo que no pueden ser desconocidos cuando el núcleo agrario no ha logrado obtener una concesión, ni pueden ser extinguidos por no solicitar su prórroga oportunamente. Para conservar la tenencia social del agua, fundamental para la propiedad social de la tierra, es vital corregir la privatización y mercantilización del agua en la iniciativa de la reforma de la Ley de Aguas Nacionales en torno a las aguas de los ejidos y comunidades, así como reconocer los derechos del agua dotada, restituidas o por ocupación continua con o sin concesiones, reconocer que estos derechos son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no caducan. En cuencas y acuíferos con disponibilidad, priorizar la obtención de volúmenes para cumplir con los derechos de ejidos, comunidades y pueblos. También mantener la integridad y la administración propia de las aguas de los ejidos, comunidades y pueblos que se encuentren al interior de los polígonos de los distritos de riego. La propuesta de modificación y adición legislativa a la iniciativa de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que se expide la Ley General de Aguas y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, se propone lo siguiente. El artículo 50 de la iniciativa propuesta por la Presidenta señala: se podrán otorgar concesiones a 1. Personas físicas o morales para la explotación, uso o aprovechamiento individual de aguas nacionales para fines agrícolas y 2. Personas morales para administrar u operar un sistema de riego o para la explotación, uso o aprovechamiento común de aguas nacionales para fines agrícolas. Nosotros proponemos que se adicione lo siguiente: los derechos al agua de ejidos, comunidades y de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanos reconocidos por decreto presidencial o por decisión del tribunal serán registrados a favor de estas personas jurídicas en el Registro Nacional del Agua. Estos derechos serán inalienables, imprescriptibles e inembargables. En cuencas y acuíferos sin disponibilidad se priorizará la asignación de los volúmenes correspondientes a los ejidos, pueblos o comunidades. Cualquier acto que tenga por objeto enajenar, prescribir o embargar las aguas dotadas, restituidas o reconocidas a favor de un núcleo agrario o una comunidad o pueblo indígena o afromexicano será nulo de pleno derecho. En el artículo 56 proponemos lo siguiente: cuando la Asamblea General del Ejido resuelva que las personas ejidatarias pueden adoptar el dominio pleno de la parcela, el ejido conservará los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de las aguas. El ejido mantendrá el padrón de usuarios de sus aguas, las cuales serán administradas según su reglamento interno. Propuesta de derogar el segundo párrafo. La propuesta también de derogar el tercer párrafo y derogar el cuarto párrafo del artículo 56. En relación con el artículo 56 bis, derogar el primer párrafo. Y proponemos en el artículo 56 bis lo siguiente: los ejidos, comunidades y pueblos que se encuentren al interior del polígono de un distrito o unidad de riego mantendrán la tenencia colectiva y la administración de sus aguas, gestionarán su parte correspondiente de la infraestructura hidroagrícola del distrito o unidad de riego, y cuando se encuentren al interior de un distrito de riego tendrán representación en el comité hidráulico. En el artículo 57 se propone derogarlo, y la justificación es porque las resoluciones presidenciales a los núcleos agrarios dotatorios de tierra y de agua
son de carácter colectivo, inembargable, intransferibles e inalienables, por lo que deben reconocerse tal carácter y reivindicar una deuda histórica y social con la tenencia social de la tierra. También se propone un transitorio cuarto que señala lo siguiente: la Comisión Nacional del Agua contará con 180 días a partir de la entrada en vigor de estas reformas para lograr, en coordinación con el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, la incorporación de la documentación reconociendo los derechos al agua de los núcleos agrarios por decretos presidenciales o por decisión de los tribunales en el Registro Nacional del Agua. Es todo y agradezco las audiencias programadas, agradezco a los diputados de la zona norte y toda la Comisión de Recursos Hidráulicos por las audiencias públicas que se están realizando. Gracias. Gracias, Elizabeth. Muy buena tu ponencia y la vamos a tomar en cuenta. La verdad que los ejidos y las comunidades pues son productores de agua. Entonces, le damos la palabra a Yulisa Vázquez Ramírez. ¿No se encuentra? Ok. Le vamos a dar la palabra a Setien García Mayra. ¿Mayra? Hola. Adelante, Sí. Mayra. Buenas tardes. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Me llamo Mayra Setien García, de Tamaulipas. Soy ejidataria del ejido 5 de Mayo en Jaume. Y tengo una propuesta para que las reformas que se están planteando se centren en garantizar el derecho humano al agua, la sustentabilidad hídrica y la transparencia institucional. En particular, el título de la ponencia es Registro y priorización de derechos al agua para pueblos indígenas, sistemas comunitarios, núcleos agrarios y pequeños productores. Es vital vincular el reconocimiento de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos mencionados en su propuesta de la Ley General de Aguas, dado que es la Ley de Aguas Nacionales que se reconozca específicamente los derechos relacionados con aguas nacionales. Estos registros permitirán determinar los volúmenes que se tendrán que recuperar y aplicar prioritariamente en cada cuenca y acuífero para generar un cambio real y necesario en la política hídrica, una sola ley para el agua y por la salud mental de los mexicanos, ¿no? Propuesta de modificación o adición legislativa a la iniciativa de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. El texto de la iniciativa, artículo 43, los sistemas comunitarios de agua y saneamiento administrados por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas serán regulados por la Ley General Reglamentaria del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Propuesta de la modificación, artículo 43. Los sistemas comunitarios de agua administrados por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas serán reconocidos por la Ley de Aguas Nacionales y contarán con los derechos especificados en la Ley General Reglamentaria del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La justificación para ello es que gran parte de los sistemas que proveen servicios de agua y saneamiento a comunidades de México se realizan gracias a los sistemas comunitarios en la vida real. Cerca de 80,000 sistemas comunitarios, aunque no tengan reconocimiento jurídico y con ello carezcan de herramientas y recursos para realizarlo, así como de la protección de sus volúmenes de agua. Esta falta de reconocimiento ocasiona graves conflictos sociales y ambientales en torno al agua y saneamiento en gran parte de las comunidades de México, generalmente donde habita la población más vulnerable.
Es mi participación. Muchas gracias y espero que estos procesos participativos sigan dándose en lo que sigue, en las leyes secundarias, en la ley nueva de aguas en México. Gracias. Muchísimas gracias, Mayra. Y con esta participación de Mayra de Tamaulipas, vamos a terminar las ponencias del día de hoy. Quiero disculparme con todos los ponentes que se inscribieron y por cuestiones internas que se hicieron cambios de horario, pues todavía nos queda una sola ponencia para el día viernes, el día de mañana, Derecho Humano al Agua, interdependencia con otros derechos humanos. Esperemos nos puedan acompañar los que no se conectaron el día de hoy, pues que nos puedan acompañar. Y a todos los que están aquí presentes, les agradecemos el que nos hayan acompañado, el que estén aquí. Les voy a decir, el día martes tuvimos 47 ponentes, el miércoles 17 ponentes, hoy jueves 12 ponentes y el día de mañana estarán con nosotros 45 ponentes. Quiere decir que estos foros han sido un gran éxito porque estamos escuchando al ciudadano, porque los estamos, siempre digo y lo voy a seguir diciendo aquí enfrente de las cámaras al pueblo de México, las leyes no se hacen atrás del escritorio. Hay que escuchar al ciudadano para poder hacer una gran ley que va a ser una ley para los mexicanos, porque es de los mexicanos y es el derecho al agua. Muchas gracias por su asistencia y agradezco a todos ustedes. Una foto. Muy bien. De la zona norte. Sí, que pasen igual los que nos visitan. Diputado Borreguito.